naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor, y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de Irán. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una lucha invisible, preguntándote de dónde provienen las fuerzas que intentan derribarte? En Efesios 6, del 10 al 12, el apóstol Pablo revela una verdad realmente sorprendente. Nuestra verdadera batalla no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra poderes y fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales.
Este pasaje nos llama a fortalecernos en el Señor y en su gran poder, equipándonos con la armadura espiritual necesaria para resistir en el día malo. Únete a nuestro estudio bíblico de esta semana para juntos desentrañar los secretos de esta poderosa enseñanza y descubrir cómo podemos estar firmes en medio de cualquier adversidad. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable de Maracaibo. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el inmenso honor de acompañarlos durante este tiempo. El día de hoy continuamos nuestro estudio en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y creo que va a ser de mucha bendición para su vida, pues en ella o en este pasaje que hoy estudiamos vamos a aprender verdades que son fundamentales para nuestro día a día. Bien, me gustaría que por favor reportara su sintonía, desde dónde nos está acompañando. Si lo hace a través de Facebook o YouTube, déjenos un comentario y no olvide suscribirse tanto a una plataforma como a la otra y activar notificaciones. Esto va a ayudarle a estar informado de cuando Dios Admirable tiene nuevo contenido que puede ser de bendición para su vida. Otra cosa que es importante es que usted pueda compartir este estudio bíblico, ya sea en su muro de Facebook o el enlace de YouTube vía WhatsApp a todos esos grupos en los que usted participa. Bien, como cada semana nos gusta leer comentarios que nos han dejado en nuestras plataformas. Vamos a comenzar leyendo los comentarios que nos dejaron en YouTube. Permítanme, los ubico. Acá están. En YouTube tenemos que el primer comentario dice: muy buenas tardes, hermano Malvin, Dios le continúe bendiciendo. Bienvenido a nuestra casa. Y escriben Elsa y Víctor. Gracias, hermanos, por este comentario. El segundo comentario que tenemos en YouTube es: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para ver y oír el estudio bíblico de Efesios. Saludos y bendiciones. Y lo firman Teresa, Jenny, Maipri, Guidito, Rafael, Juliana, María y Guido. Toda la familia unida juntos estudiando la palabra de Dios a través de este estudio bíblico. También tenemos otro comentario que dice: excelente estudio bíblico. Aprendí la semejanza con el libro de Josué y Efesios. Este comentario lo deja la hermana Edrey Rojas. Gracias, Edrey. Dios te bendiga. Tenemos otro comentario de parte de Tatiana Yelenka Mendoza y dice: bendiciones, pastor. Gracias por la enseñanza. Dios le continúe dando sabiduría. Gracias, Tatiana. Dios te bendiga por este comentario. En la plataforma YouTube tenemos dos comentarios de Rosa Rubio, de la hermana Carmen Rosa. Dice así: el primero: buenas tardes, compañeros del estudio bíblico. Gracias a nuestro Señor, a la Iglesia Dios Admirable Maracaibo y al maestro Malvin. Siempre es un honor poder servir, hermana Carmen. Y el segundo comentario dejado por Carmen acá dice: hoy estamos reunidos en el grupo de encuentro de estudio bíblico de los jueves. Los hermanos Máximo y Carmen Galeno, Derly del Castillo, y Ruth Méndez, también juntos a la hermana Carmen, compartiendo las bendiciones del Señor en el compañerismo, conectados para crecer juntos en la vida cristiana. Dios les bendiga y les mando un abrazo a todos los que están juntos allí reunidos. De verdad, hace tiempo que no les veo, pero que Dios les bendiga, y a la distancia, que Dios les bendiga, les cuide y les provea de todo cuanto necesiten. Vamos entonces a comenzar con una oración, como cada semana lo hacemos. Gracias, Dios, te doy por la bendición de poder servirte. Gracias por permitirme ser una herramienta en tus manos, Señor.
Te pido que lo que estamos haciendo el día de hoy sea agradable para ti, Padre amado. Lo hacemos para agradarte a ti primero, Señor, y para servirte. Te pido que toda la enseñanza que hemos preparado y que va a ser entregada hoy a través de este video sea de bendición para las personas que en este momento se conectan, pero también para todos aquellos que a través del tiempo podrán ver, tanto en una plataforma como en otra, este estudio bíblico. Permite que esto sea de bendición para la vida de quien pueda verlo y escucharlo, Señor, y que tu palabra explicada pueda ser de transformación, bendición para las vidas, para la vida de las personas que lo ven. Lo pido en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. La coloco acá para ustedes, la voy a colocar en pantalla completa. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto es Efesios 6, del 10 al 12, y hemos titulado a este estudio Preparados para la batalla, entendiendo la lucha espiritual. Bien, también cada semana vamos a estar en capacidad de responder al final de este estudio bíblico 4 preguntas acerca del pasaje que estudiamos. Estas 4 preguntas dicen lo siguiente, y la primera es: ¿qué significa fortalecerse en el Señor y en su gran poder? Según lo que dice Efesios 6:10. La segunda: ¿quiénes son los poderes y fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales? Mencionados acá en Efesios 12. Luego, ¿por qué es importante reconocer que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso? Y la última pregunta es: ¿qué papel juega la armadura de Dios en la lucha espiritual descrita en Efesios de 10 al 12? Usted va a poder responder estas preguntas vía WhatsApp a través de este número de WhatsApp que disponibilizamos para ustedes, ¿ok? Bien, llegamos ahora al tema que yo considero es el central de este capítulo, que es la iglesia como un soldado. Hemos venido haciendo un preámbulo desde el entrenamiento del soldado hasta hoy día. De hecho, de los versos 1 al 9 hemos considerado las relaciones del soldado cristiano, comenzando por su formación y relaciones en el hogar. Allí es donde comienza la formación del soldado de Cristo, y continuando con sus interacciones en la sociedad. Lo que viene después del hogar es cómo se relaciona en el día a día en la sociedad. Ahora vamos a estudiar la sección que trata sobre quién es el enemigo, para qué se ha preparado en el hogar, para qué se ha preparado en las relaciones diarias el soldado de Cristo, pues para combatir a un enemigo. Vamos a conocer a ese enemigo hoy. Hemos visto ya al cristiano en sus relaciones en el hogar, como dije, donde Dios comienza la obra en él, y luego en el mundo exterior, donde puede llegar a ser un empleado, un jefe, puede llegar a ser quien dirige su propio negocio o quien es cliente o proveedor de un negocio. Y también hemos visto como hijo de Dios, donde debe contribuir al bienestar de la sociedad contemporánea, produciendo algo de una forma u otra. Entonces, ya hemos visto esa preparación integral del soldado de Cristo. Ahora debemos hablar del enemigo del soldado, porque se presenta una batalla en la cual este soldado debe luchar. Uno de los conceptos difíciles de entender hoy en día es que el Hijo de Dios está en una batalla y que esta batalla se desarrolla a nivel espiritual. Incluso hay personas que niegan este concepto, pero es una gran verdad a la que debemos hacerle frente, pero más que hacerle frente debemos entenderla y estar conscientes. Y hoy vamos a dedicar todo este tiempo para entender esto. Si los deberes y responsabilidades normales no se cumplen fielmente,
no podrá haber victorias espirituales en las esferas, en la esfera de las conquistas cristianas. Frecuentemente nos preguntamos por qué. Por una parte, observamos una enseñanza sistemática de la Biblia y sus doctrinas, y por otra parte, un nivel de vida espiritualmente bajo. Esto, créanme, es más frecuente de lo que creemos. Esto es la teoría que falla en la práctica. Así lo veo. Parece que el conocimiento se acumula en la mente, y me refiero al conocimiento de la palabra de Dios, pero este conocimiento no se traduce en acciones de la vida diaria. Y el asunto es que existe un peligro en creer que solo necesitamos acumular conocimiento y vocabularios elocuentes para expresar los fundamentos de la fe cristiana, mientras vivamos vidas descuidadas y negligentes. Entonces, cuando esto se da, hay una verdadera disonancia cognitiva. Lo que sabemos y creemos no se aplica o no se puede ver en cómo actuamos. Esta actitud implica no entender dónde realmente se está librando la batalla espiritual. Muchos esperarían ver actuar al enemigo espiritual del soldado cristiano en ciertos lugares de dudosa reputación, vamos a decirlo así. Pero debemos reconocer que su principal área de actuación se encuentra donde menos esperamos encontrarlo. Y esto es, en el hogar, en el trabajo, en los círculos cristianos, sin excluir a la propia iglesia. La batalla espiritual, escúcheme bien, tiene lugar precisamente donde se expone la palabra de Dios, principalmente, donde un grupo de cristianos o una congregación se apoya en esa palabra. Pero también en nuestros hogares, créanme, también en nuestros lugares de trabajo. Pero quizás lo más preocupante es que es donde la palabra de Dios es expuesta. Ese es el lugar donde el diablo quiere destruir y donde se desarrolla una verdadera lucha espiritual, y vamos a desarrollarlo. Quizá una pregunta que cabe aquí es, ¿sabe usted cuál era el lugar más peligroso donde uno podía estar o haber estado la noche en que Jesús fue arrestado? Eso es para que usted entienda de qué estamos hablando. Quizás las respuestas serían pues allá entre los fariseos que estaban fraguando toda una estrategia para matar a Jesucristo, quizás en los lugares marginales de aquella ciudad o de aquella sociedad donde abundaban maleantes y criminales. Pues de ninguna manera. El lugar más peligroso para estar era el aposento alto donde Jesucristo se encontraba. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque allí, esa noche, estaba Satanás presente. El relato bíblico nos indica que Satanás entró en Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Allí, cerquita del Señor Jesús, estaba el enemigo. Si pudiéramos escuchar a si pudiéramos escuchar a Judas Iscariote y a Simón Pedro hoy, seguramente nos dirían que ese era el lugar más peligroso y vulnerable para estar aquella noche en Jerusalén. De manera que, y quiero que usted preste mucha atención, es esencial reconocer dónde se está desarrollando la batalla espiritual. Al comenzar nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, mencionábamos que esta se podía comparar con el libro de Josué. Lo que el libro de Josué representa en el Antiguo Testamento, el libro de Efesios lo es para el Nuevo Testamento. Josué condujo a los israelitas a través del río Jordán para entrar en la tierra de Canaán, pero había enemigos en aquella tierra. Había batallas que luchar y victorias que conquistar en aquella tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán.
El río Jordán no es una figura de nuestra muerte y la tierra prometida no es una figura del cielo. Ese río en realidad nos habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Desde un punto de vista espiritual, claro está. Usted y yo, créame, podemos cruzar por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, del desierto de este mundo hacia Canaán. Y esa experiencia tiene lugar en la actualidad, en nuestro día a día, en el diario vivir. El Hijo de Dios, o seguidor de Jesucristo, como lo quiera llamar, debería estar viviendo hoy en Canaán. Recordemos que Canaán no representa el cielo. No puede ser de ninguna manera el cielo, porque cuando los hijos de Israel entraron en esta tierra, había enemigos con quienes enfrentarse y batallas que luchar, victorias que conquistar. Usted y yo, como creyentes, estamos espiritualmente implicados como soldados en una lucha similar. El enemigo ya ha sido identificado y la batalla ahora está ante nosotros. Y usted y yo somos soldados para librar esa batalla. Cuando Josué entró en la tierra prometida, se enfrentó a 3 enemigos. En primer lugar, o el primer enemigo, estaba representado por la ciudad de Jericó, que se destacaba inmediatamente en su camino. Jericó representa al sistema de valores del mundo actual. Lo que Jericó era para Josué, el mundo actual lo es para el creyente hoy día. A Josué se le indicó que debía marchar alrededor de la ciudad, no luchar directamente contra ella. De forma similar, no podemos vencer al mundo luchando frontalmente contra él. Sería, escúcheme bien, un error garrafal usar este método. Dice Primera de Juan 5, 4 al 5, lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay una gran verdad en esta porción de la palabra de Dios y vamos a estarla desarrollando. Y es que la única manera, escúcheme bien, de vencer al mundo es por medio de nuestra fe y confianza en Dios. Repito, la única manera de vencer al mundo es por medio de nuestra fe y confianza en Dios. No yendo de frente al mundo con sus propias fuerzas. No, repito, la única manera de vencer al mundo es por nuestra fe y confianza en Dios. También dice Primera de Juan 2:15 lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los elementos del sistema del mundo son realmente transitorios y los hijos de Dios no deberían amarlos hasta el punto de apegarse a ellos. Nuestra experiencia en el mundo debería parecerse a la de los israelitas en Canaán, aprendiendo, por supuesto, de sus errores. Luego, el segundo enemigo que Josué enfrentó fue a la pequeña ciudad de Jai, que representa la carne, nuestra vieja naturaleza. Josué pensó que sería fácil de triunfar sobre Jai, por lo que envió a un pequeño contingente para que dieran cuenta de esta pequeña ciudad. Sin embargo, sufrieron una tremenda y dolorosa derrota. Cuando los soldados derrotados regresaron, Josué se postró en tierra y comenzó a lamentarse y a orar a Dios. En Josué 7, del 10 al 11, Dios le dijo a Josué lo siguiente.
levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, le dijo Dios a Josué. Este pecado tuvo que ser confesado por Josué, dejando de lado antes, digamos, este pecado tuvo que ser dejado de lado antes de que Dios le diera a los israelitas la victoria. Esto, escúcheme bien, es lo que usted y yo debemos hacer si queremos vencer nuestra vieja naturaleza. Debemos confesar nuestros pecados y dejarlos de lado, arrepintiéndonos de ellos antes de que Dios nos dé la verdadera victoria. Al igual como sucedió con los israelitas cuando fracasaron ante la pequeña ciudad de Hai, ante esta que parecía una victoria fácil. De manera que así es nuestra verdadera naturaleza, la que ésta nos lleva a pecar, nos lleva a fallar, de manera que debemos rendir esa vieja naturaleza ante Dios y allí confesar nuestras faltas, nuestros pecados y dejar que Dios haga el resto. Muchos creyentes, créame usted, creen vivir una vida de victoria y están marchando alrededor de Jericó hoy en día, haciendo sonar la trompeta, igual que los hijos de Israel, diciendo, yo no hago esto, o no, yo no hago aquello, dándose golpes de pecho. Y el hecho es que en realidad han sido derrotados por su vieja naturaleza carnal. Son dominados por el temperamento, por el mal genio, por la calumnia, por la mentira y por otros tantos pecados propios de la naturaleza carnal. Un cristiano una vez me preguntó, ¿por qué tengo una tendencia natural a mentir? Bueno, pues yo le dije, esa es la vieja naturaleza actuando y dominándote. Debemos entonces evitar que las inclinaciones de esa vieja naturaleza obtengan la victoria sobre nosotros. No olvidemos que la antigua ciudad de Hai representa a esa naturaleza propensa al pecado y digamos tengamos eso presente a la hora de vivir nuestro día a día. En tercer lugar, Josué tuvo que enfrentarse a otro importante enemigo. Me refiero a los gabaonitas, los gabaonitas. Estos individuos eran bastante astutos. El episodio está relatado en Josué 9 del 4 al 11. Usted puede buscarlo y leerlo en detalle para poder recrear esto que le voy a contar. Bien, aunque los gabaonitas vivían muy cerca de donde se encontraban los hijos de Israel, estos engañaron a Josué. Tomaron sacos viejos, fíjense toda la artimaña, todo el engaño que armaron. Ellos tomaron sacos viejos para sus asnos, odres de vino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos, vestidos viejos y pan seco y mohoso. Con todo esto aparentaron haber hecho un largo viaje y llegaron ante Josué diciendo que habían oído hablar mucho de ellos, de cómo Dios los había liberado de Egipto y de sus victorias sobre otros pueblos. Expresaron su deseo de firmar un tratado con ellos, bajo engaño. Estimados amigos, estimados hermanos, así es como el diablo se acerca a nosotros hoy en día, haciendo que sus servidores parezcan atractivos y convenientes. Incluso parecen decir verdad, parecen estar bien atraviados, parecen presentarse de forma bonita, parecen presentarse de forma educada, parecen presentarse con una historia supremamente convincente. Recordemos que el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios 11,
del 14 al 15 lo siguiente. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus servidores se disfrazan de servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en la misma carta, pero en el capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo añade lo siguiente: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. De manera que cuando los gabaonitas se presentan con toda esta historia hermosa en nuestros días, y ahí es importante identificar quiénes son, usted salga de en medio de ellos y apártese. Eso dice el Señor. Bien, los gabaonitas representan al diablo, definitivamente. Engañaron a Josué y él hizo un trato con ellos y fueron los únicos que realmente le causaron problemas. Hubo otros pueblos más poderosos, pero este pequeño pueblo de engañadores fueron los que le causaron realmente serios problemas al pueblo de Israel. En el caso de la ciudad de Jai, el pecado tuvo que ser confesado y tratado severamente antes de que Dios les diera la victoria. Y esa es la manera en que podemos derrotar a nuestra vieja naturaleza humana, confesándola y sometiéndola a Dios. ¿Y qué diremos entonces de los gabaonitas? Josué hizo una alianza con ellos y le causaron graves dificultades. Si nos alineamos con el enemigo espiritual, escúcheme bien, no hay duda de que seremos derrotados. Ahí no hay medias tintas. Usted va y se alinea con sus enemigos espirituales y la respuesta es sencilla: usted va a ser derrotado. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos vencer por nosotros mismos, queda claro. No estamos a la altura de semejante enemigo. No podemos, escúcheme bien, hacer frente al diablo así en una pelea de 1 a 1. No. La Biblia ni siquiera nos dice que debemos luchar contra él. Pero sí nos dice, escúcheme bien, que Dios luchará por nosotros. Esa es la batalla que debemos pelear. Dejar que Dios luche esa batalla por nosotros. Bien, después de esta quizá larga pero muy necesaria introducción, vemos que el verso 10 de este capítulo 6 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios inicia esta importante sección que vamos a leer a continuación. Vamos a leer entonces el verso 10, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. El apóstol Pablo comienza diciendo acá: por lo demás, hermanos míos, al inicio de este versículo. Esta frase señala una transición en la carta. El apóstol ha venido dando ya instrucciones prácticas para la vida cristiana y ahora, habiendo ya dado esas instrucciones prácticas, se dirige a la preparación espiritual. Dice entonces: hermanos míos, enfatizando la relación fraternal entre Pablo y los destinatarios de su epístola, subrayando que estas instrucciones son, escúcheme bien, para los creyentes. Entonces, Pablo afirma: fortaleceos en el Señor. De aquí la palabra fortaleceos, que viene del griego edinamouste, es un imperativo presente pasivo que indica una, escúcheme bien, acción continua que debe ser recibida. Esto implica que los creyentes, escúcheme bien,
deben recibir fuerza de Dios continuamente. Dice después Pablo, en el Señor, indicando entonces así la fuente de esta fuerza continua que el creyente debe recibir. De manera que no es una fuerza propia ni proveniente de alguien más, similar a usted y yo, que solo, no es una fuerza que provenga de alguien más como usted o como yo, sino que proviene de una relación íntima y dependiente de Jesucristo. Esta fuerza proviene de una relación íntima y dependiente del creyente y de Cristo, que es su Señor. Por último, el apóstol Pablo dice acá, y en su fuerza poderosa. Tenemos aquí la palabra poderosa o poder, que viene del griego kratos, y fuerza del griego ischis o ischais. Estos son, de hecho, términos que Pablo usa para describir la capacidad y la energía divina, no humana ni de una fuente similar, sino capacidad y energía divina. Este poder y fuerza no son meramente humanos, debo resaltar. Son, escúcheme bien, atributos divinos. Pablo está resaltando la necesidad de depender del poder sobrenatural de Dios para poder hacer frente a las luchas espirituales. El asunto clave aquí es que los creyentes no deben confiar en sus propias habilidades y fuerzas para vivir la vida cristiana o enfrentar las tentaciones y pruebas. Deben depender del poder de Dios, que se encuentra única y exclusivamente en su relación con Jesucristo, quien es su Salvador. Este versículo es un claro llamado a estar continuamente preparados espiritualmente en relación íntima con Jesucristo y dependiendo solamente de Él para librar las batallas espirituales. La vida cristiana es una batalla constante contra fuerzas espirituales y solo con la fuerza de Dios pueden los creyentes resistir y vencer. La fuerza que los creyentes necesitan proviene de su unión con Cristo. De hecho, la frase "en el Señor" enfatiza que es a través de Cristo que los creyentes reciben el poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Bien, ahora para complementar esto que venimos diciendo en el pasaje, para ir quizás a más detalle, vamos a ver el verso 11. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos con toda la armadura de Dios. Vamos a explicar esto en detalle. La primera parte de este versículo, o en la primera parte de este versículo, el apóstol Pablo comienza diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios. La palabra vestíos, del griego edisaste o edaisaste, es un imperativo, indicando una acción deliberada que los creyentes deben llevar a cabo para equiparse. No es que, bueno, si usted quiere, que quizás no. Esto es una orden. Vestíos, en este caso, de vestíos, es un imperativo, hagan, deben hacerlo para estar prevenidos, para equiparse. Esto sugiere entonces una preparación consciente y completa. Luego dice de la armadura, pero no de la armadura o de una parte, sino de toda la armadura. Aquí se resalta el griego panoplian, que implica que cada parte de la armadura es esencial. No se debe descuidar ninguna pieza. La armadura completa, no una parte, no una porción, sino la armadura completa proporciona una protección total. Luego dice de Dios. Lo que enfatiza que esta armadura no es algo que los creyentes puedan fabricar por sí mismos, ni puedan conseguir por sus propias fuerzas,
ni de nadie más. Nadie puede dar esta cobertura, nadie puede dar esta, y algunos llaman esta protección. De manera que cuando alguien diga, debajo de la protección de quién usted está, de Dios. Porque pues aquí habla claramente de Dios, la armadura de Dios. Ok, queda claro entonces que esto no puede ser fabricado por nadie, ni provisto por nadie, sino solo Dios. Es una provisión divina, diseñada por Dios para la protección espiritual del creyente. En la parte central de este versículo, el apóstol escribe, para que podáis estar firmes. De allí, la frase, para que podáis, se asocia con el griego dynastai, que sugiere la capacidad y el poder que viene como resultado de vestirse con la armadura. Es como que alguien, una vez que se pone la armadura, esto le confiere un nuevo nivel, una nueva protección, ¿ok? Sube su capacidad. No se trata solo de un deseo, ¿ok? Sino de la habilidad efectiva para resistir. Esa es la capacidad que provee esta armadura. Y estar firmes, que viene del griego estenai, que implica entonces no solamente lo que dije antes de que esta armadura da una capacidad, como una fortaleza espiritual, sino que además va a dar una estabilidad, una resistencia, una firmeza como para poder recibir embates. Entonces, hasta aquí, el cristiano ya está protegido por toda la armadura y además tiene esa capacidad de resistir. Esta es una imagen de un soldado que no retrocede ante el enemigo, sino que permanece sólido y firme, inamovible. En la parte final de este versículo encontramos contra las acechanzas del diablo. De allí acechanzas se asocia con el griego metodías, que sugiere artimañas, estratagemas, engaños del diablo. Esto indica que el enemigo es astuto y usa tácticas engañosas para atacar a los creyentes. Finalmente, aquí dice del diablo, identifica plenamente al adversario. Aquí no queda lugar a dudas. Satanás es el enemigo principal de los creyentes, o es el enemigo principal que los creyentes enfrentan en la batalla espiritual. Su objetivo es desviar, engañar y destruir la fe y la integridad de los cristianos. Los creyentes deben reconocer la importancia de estar completamente equipados con la armadura de Dios. Esto significa adoptar todas las provisiones espirituales que Dios ha dado, sin omitir ninguna. La armadura es de Dios, lo que implica que la victoria en la batalla espiritual no se logra por medios humanos, sino mediante la dependencia de las provisiones y protección que Dios ofrece. Estar firmes contra las acechanzas del diablo requiere una postura de resistencia activa, proactiva. Los creyentes no deben ser pasivos ante las tácticas del enemigo, sino que deben estar preparados para resistir con firmeza. Es crucial entonces que los creyentes reconozcan que están en una batalla espiritual contra un enemigo que es supremamente astuto. Conocer las tácticas del diablo ayuda a que los cristianos estén vigilantes y a no ser tomados por sorpresa. El Señor Jesucristo entonces es el único que puede proporcionar el poder necesario. Luego dice el verso 12 lo siguiente: porque no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo continuó diciendo que el enemigo contra quien el cristiano tiene que luchar no es humano. El enemigo es espiritual
y la guerra es espiritual. Es por este motivo que necesitamos un poder espiritual. Es importante notar que la naturaleza carnal del creyente no es el enemigo contra quien hay que luchar. El creyente debe considerar muerta esa naturaleza y rendirla a Dios. Ese es el primer paso. El camino que conduce a la victoria sobre la naturaleza carnal está expresado en Romanos 6. Si usted quiere ver en detalle en qué consiste esto, de qué trata esto, le dejo abajo en la sección de comentarios como el primer comentario fijado nuestro estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Váyase hasta la sección del capítulo 6 y allí podrá ver el detalle. Entonces, luchar contra esa naturaleza carnal, luchar contra esa naturaleza carnal conducirá a la derrota, como Pablo también lo registró en Romanos 7. Le dejo todo el estudio bíblico allí para que usted pueda ir a esa sección y complementar. Solo la armadura de Dios entonces puede resistir la estrategia y los ataques de Satanás. Si usted no tiene la armadura de Dios, sino que usted dice, yo mismo con esta fuerza que tengo voy a luchar, ni lo intente, está más que perdido. Entonces, solo la armadura de Dios puede resistir las estrategias del enemigo, quien dispone de armas que, por su efectividad, podrían compararse, no sé, a misiles modernos, a aviones ultramodernos, a armas de destrucción masiva. Necesitamos, usted y yo, necesitamos un sistema de defensa eficaz si hemos de vencer en esta lucha. Es crucial, fundamental reconocer que no luchamos contra un enemigo humano. No tenemos que luchar contra otros seres humanos, no, porque el enemigo aquí es espiritual, así como la lucha también lo es. El diablo entonces es el enemigo que cada creyente en Cristo, es el enemigo de cada creyente en Cristo y aquel contra quien debemos luchar. El camino hacia la victoria sobre el diablo es obedecer la orden de colocarse toda la armadura de Dios y resistir, como leímos en el versículo 11 que acabamos de estudiar. Nos encontramos, escúcheme bien, en una batalla espiritual. Me gusta reforzar esta idea porque usted debe estar consciente de esto. El diablo tiene sus fuerzas organizadas en formación de batalla por categorías. De verdad, a veces pienso que no hacemos esto consciente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este verso 12 es que hay una verdadera organización por categorías. Se nos dice que luchemos contra ella, lo que implica un combate cuerpo a cuerpo con las fuerzas de la maldad espiritual. El verso 12 en otra versión que consulté dice lo siguiente y lo traje para que lo podamos leer juntos. Dice así: porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Fíjese usted, no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando, autoridad y dominio sobre el campo de batalla en el que estamos peleando. Estamos peleando contra el enemigo en el terreno del mismo enemigo, nada más y nada menos. Y no está improvisando, está muy bien organizado y ya lo vamos a ver. Esta, queridos hermanos, es nuestra guerra, que es desarrollada en nuestro día a día. Se desarrolla en donde vivimos, se desarrolla en donde trabajamos y lo que es peor, se desarrolla a veces en donde adoramos a Dios. Hay un mundo demoníaco alrededor nuestro que se está manifestando en nuestros tiempos. Si hubiéramos dicho esto en otras épocas, podrían haber respondido, alguien podría haber comentado
que estábamos dejando volar nuestra imaginación y que esto era una total fantasía. Sin embargo, en la actualidad, el demonismo es un tema popular que se expone abiertamente en medios de comunicación, en redes sociales. Incluso hay sectas, algunas de ellas disfrazadas de iglesia cristiana, créame usted, e incluso iglesias satánicas en varias ciudades. Y en esos grupos suceden fenómenos muy extraños. Ahora bien, usted debe abrir los ojos para ver lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Hay personas que están siendo atraídas y atrapadas en toda clase de actividades demoníacas. Existen fuerzas espirituales actuando en el mundo, fuerzas malignas que operan incluso dentro de la iglesia. Están obrando contra el creyente, contra Dios y contra Cristo. No trate de minimizar estos hechos. Están ocurriendo y usted y yo, humanamente hablando, no estamos a la altura de esos enfrentamientos. El hecho es que hay un enemigo espiritual que vencer. Está bien ilustrado allá en el capítulo 10 del libro de Daniel. Allí Daniel había estado orando, y traigo esto para ejemplificarlo. Allí Daniel había estado orando durante 3 semanas. Vamos a leer Daniel 10 del 2 al 3, lo traje acá para usted. Y dice así: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Finalmente, un ángel vino y le tocó, diciendo, como vemos en Daniel 10, del 11 al 12. Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Si esto fue cierto, y no dudo de la palabra de Dios yo en lo particular, entonces Daniel tenía todo el derecho de preguntar, entonces, ¿dónde has estado durante estas 3 semanas que yo he estado afligido, orando, ayunando y en disposición? Escuchemos lo que el ángel continuó diciéndole según el verso 13 que sigue. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los príncipes, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Él estaba en conflicto con un demonio y tuvo que regresar por refuerzos. Me refiero al ángel que mandaron a hablar con Daniel. Él desde el primer día, él ya había sido enviado, pero tuvo oposición. Y la oposición era tan grande, y este era un ángel, que dijo, no, tengo que ir a buscar refuerzos. Yo solo no puedo con esto. Y allí vino a Miguel, dice, uno de los principales príncipes, vino para yo poder librar esta batalla. Él vino entonces, él fue y regresó por refuerzos. Estaba teniendo lugar una batalla espiritual. Y nosotros, escúcheme bien, tenemos hoy una lucha similar a la que Daniel libró en su tiempo. Esta lucha es de nuestro día a día, usted imagínese. Estos poderes están organizados.
En nuestro pasaje de Efesios 6 dice claramente, los principados son los demonios, o explicando este pasaje de Efesios 6, debemos entender que los principados son demonios que tienen supervisión o vigilancia sobre naciones, como el príncipe de Persia lo tenía sobre esta región de Persia. Correspondían a los generales o corresponderían a generales de ejércitos. Las potestades serían demonios a nivel individual que buscan poseer, controlar seres humanos. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo serían los demonios que están a cargo de los asuntos terrenales de Satanás. Y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales serían los demonios en la esfera celestial que están a cargo de los asuntos religiosos. El mensaje principal del cual usted debe estar consciente es que Satanás tiene un grupo muy bien organizado y jerarquizado para manipular los acontecimientos de este mundo. El sufrimiento, el dolor y las tragedias de la vida forman parte de su obra en la sombra. Satanás es, sin lugar a dudas, la causa de los grandes problemas del mundo actual. Tenemos entonces al enemigo localizado y plenamente identificado. Es Satanás quien encabeza las fuerzas demoníacas. Ahora debemos reconocer dónde tiene lugar la batalla. A veces tenemos la impresión de que si vemos a una iglesia bien establecida en su propio edificio, con una buena asistencia a los servicios religiosos y con una situación financiera, digamos, adecuada, entonces todo está bien. Las preguntas que debemos plantearnos son: ¿están los miembros de esa iglesia siendo formados en el conocimiento de Cristo? ¿Se está enseñando verdaderamente la palabra de Dios en esta iglesia? ¿Hay en esa iglesia un espíritu de amor y cooperación entre sus miembros? No debería haber entonces una tendencia a la aplicación literal de las normas humanas, sino un ejercicio de desarrollar una relación adecuada entre aquellos que son humanos o hermanos en Cristo. Porque donde haya un espíritu de crítica, de amargura, resentimiento, el Espíritu de Dios no puede actuar. A veces las apariencias y los números en asistencia a ciertas actividades no constituyen indicadores fieles de la realidad espiritual. No somos conscientes de que se está llevando a cabo una guerra espiritual y de que las personas, escúcheme bien, necesitan estar fundamentadas en la palabra de Dios. De manera que no demerite usted, no desprecie usted, no le quite valor a la palabra de Dios, pues esta es la que instruye para poder ganar la batalla espiritual. Hay unas manifestaciones demoníacas evidentes en el hecho de que tantas personas sean arrastradas por toda clase de cultos y sectas con creencias falsas. Algunas de ellas pueden tener dimensiones incluso de mega iglesias y estar distribuida en organizaciones no solo en una ciudad, sino en varias ciudades. Como resultado de esta situación confusa, la palabra de Dios parece descender a un nivel de insignificancia en algunos círculos y organizaciones cristianas. Algunos dicen o se atreven a decir que esta tiene poco valor. Y esta es evidentemente la obra del enemigo espiritual. Estimados amigos, ¿están ustedes enfrentando dificultades, hechos inexplicables o difíciles de aceptar? Situaciones complejas que parecen no tener quizá una solución humana. Si esto es así, les invito a dirigirse a Dios en oración, reclamando la provisión
la guía de Dios, su consuelo y su fuerza. Recuerden, el primer versículo que hoy hemos estudiado dice: fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Esa es la solución, esa es la forma, esa es la vía de poder hacer frente a esas vicisitudes, a esos problemas que estamos enfrentando. Bien, me gustaría en este momento orar por usted. Me gustaría pedirle a Dios por provisión, por guía, por consuelo y por fuerza. Me gustaría pedirle a Dios para que usted pueda colocarse toda la armadura. Me gustaría pedirle a Dios para que usted esté firme y así, con Dios delante de usted, usted pueda librar esas batallas espirituales contra todo ese ejército organizado que usted está enfrentando. Bendito Dios, alabo y bendigo tu santo nombre y esta maravillosa oportunidad de poder servirte. Quiero pedirte, Señor, por todas aquellas personas que están asistiendo a este estudio bíblico en este momento y por todas las que lo harán. Te quiero pedir por mi vida, Señor. Te quiero pedir por la vida de mi esposa, de mis hijos. Te quiero pedir, Señor, por los pastores y líderes de Dios admirable y de todas las iglesias que te tienen a ti como verdadero centro, Señor. Te quiero pedir por provisión, te quiero pedir por guía, te quiero pedir por consuelo, te quiero pedir por fuerza para todos aquellos que estamos centrados en ti. Te quiero pedir para que tú nos permitas colocar esa armadura, toda la armadura que viene de ti. Te quiero pedir porque tú nos des esa firmeza, esa fortaleza y ese poder que solo de ti viene para enfrentar las batallas espirituales que día a día tenemos como soldados tuyos, Señor. Para que tú, en el nombre de Jesús, nos des la victoria sobre esas batallas espirituales que peleamos día a día. También, Señor, quiero pedirte para todas aquellas personas que aún no se han apropiado de toda tu armadura, para que puedan rendir su naturaleza pecaminosa a ti, Señor, para que puedan ser perdonados sus pecados y aceptarte a ti, Señor Jesús, como sus salvadores, para solo entonces, siendo hijos tuyos, Dios, poder equiparse con la armadura, toda la armadura y tener toda la fortaleza para poder ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pido todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para usted. No quisiera dejar de conversar con ustedes en este momento sin antes invitarles a que nos acompañen la semana próxima en la continuación de este apasionante estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana.